Muy bien, Vale. pues ya está grabando. Muy buenas a todas las personas que estén viendo esto en diferido, ¿no? En el momento que has decidido colgarlo en el canal de YouTube y todo eso. Soy Luis Miguel Real, psicólogo. Estoy con Pirroche Viñals. Muy buenas. Hola, muchas gracias por tenerme Pues aquí. un placer. Muchas gracias a ti por, bueno, hacer tiempo, ¿vale? Hacer tiempo por pasarte por aquí, ¿no? Y compartir tus experiencias, ¿no? Sobre estos temas. Por favor, ¿puedes presentarte, ¿no? Y contar un poquito sobre lo que haces, a qué te dedicas, etcétera? Vale, bueno, pues yo me llamo Pit Roig, que en catalán significa petirrojo, y es un nombre algo raro, pero que a mí me gusta mucho tener. Y nada, pues hace ya un año largo que estoy de baja debido a una crisis suicida que tuve y hay varios ingresos en hospitales de día y unidades de crisis. Antes trabajaba en la Universidad de Girona, daba clases de alemán ahí, en la facultad. Y bueno, pero no creo que lo que hago laboralmente pues me defina. Lo que sí soy es activista, estoy por varios derechos humanos, formo parte de una organización llamada Obertament, que significa abiertamente o mente abierta en catalán, donde luchamos en contra del estigma y de la pseudociencia relativa a la salud mental. También estoy en un grupo que se llama Matriotas, que es un grupo feminista, y hemos publicado un libro este año en Cataluña con 30 mujeres fantásticas todas. Y estoy también en el PEN. El PEN es una organización internacional de escritores que trabajan por la libertad de expresión y ayudan a escritores que están siendo perseguidos en sus países, sacándolos de allí porque pueden incluso pues, ser asesinados. Cada país tiene el suyo, pero también hay el internacional donde se unen todos. Yo estoy en el de Cataluña, en el PEN catalán, especialmente en la Comisión en contra de la emergencia climática y en el Comité por los derechos lingüísticos de todos los pueblos de este mundo. Y nada, me escribo cosas y intento hacer el bien en la medida que puedo. Mi pareja también trabaja en derechos humanos y estoy seguro que Mm, tendréis un montón de cosas de las que charlar. También, y bueno, ahora mismo ella es holandesa, ¿no? Ella trabaja en una agencia, ¿no? Que se encarga de, bueno, ayudar a gestionar las solicitudes de asilo de uf, personas que están perseguidas políticamente, especialmente ella está especializada temazo. en, claro, personas refugiadas, por ejemplo, por temas de LGTBI, ¿no? Sí, Soy sí, sí. LGTB, ¿no? Tengo que salir de Siria, tengo que salir de Irán, Ujú, porque si ujú. no me pueden matar, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. seguro que tenéis un montón de cosas de las que charlar. Am, el tema principal del que vamos a hablar hoy es TLP, ¿no? El trastorno de personalidad de límite. Exacto. Tú cuentas con esa etiqueta diagnóstica, ¿no, Pirroch? Exactamente. Para la gente que no esté familiarizada con esa etiqueta, ¿podrías explicarnos brevemente, ¿no? En qué consiste? Vale, el TLP es un trastorno mental. Yo estoy muy cómoda con decir trastorno o incluso enfermedad, porque efectivamente es algo que es problemático, existe, hace sufrir, interfiere en tu vida diaria, pero sé que hay opiniones ahí dispares y debate abierto. Pues bueno, es un trastorno de la personalidad que está asociado sobre todo a los malos tratos y a la negligencia por parte de los cuidadores durante las etapas de desarrollo, infancia y adolescencia. Entonces, esos malos tratos y esas negligencias pueden ser de muchos tipos distintos, desde abusos sexuales, a ignorancia en la comunicación, a abusos psicológicos. Lo que hace es que la persona no se apega de modo fluido y con confianza al entorno. Y toda la estructura de la personalidad se desarrolla desde la alerta esperando el peligro. Pues esa es Ujú. la etiqueta que yo tengo y cómo lo vivo. Bueno, a ver, es un trastorno muy grave. Es un trastorno muy grave que dificulta mucho la vida. Ahora ya llevo muchos años con esa etiqueta, entonces estoy más estable y me ha ayudado mucho tener un diagnóstico porque es como, vale, no estoy loca, lo que pasa existe, hay tratamiento y sintomatología, una intensidad emocional muy bestia, que eso es muy fácil romantizarlo, pero no es así. Ah, es como si no tuviera sistema inmune respecto a las emociones, ¿no? Vas sin chubasquero por la vida emocionalmente. Impulsividad, crisis suicidas, autolesiones, ya sea por autocastigarte o porque ah, sientes un dolor emocional tan bestia que para desconectarlo y dejar de sentirlo prefieres sentir dolor físico que te infliges a ti mismo que no sentir eso.
Y nada, conductas impulsivas que pueden ir desde, sexo sin protección, conducir temerariamente, compras impulsivas, hasta, pues eso, consumo de tóxicos, etcétera, etcétera. Así que es un trastorno complicado, complicado porque, claro, está en el básicamente es que la vida ves el mundo hostil y estás muy desarraigado, no has tenido un buen apego con nada en la vida y sufres mucho, se sufre mucho. Sí, sí. Sí, además, claro, en cuanto a lo que has comentado, ¿no? Pirroch, destaca especialmente esa intensidad, ¿no? Emocional o de pensamientos muy intensos. Has comentado que tiene sentido, pues, con esa impulsividad y luego los patrones de conducta que la persona puede llegar a desarrollar para intentar lidiar con esa Exacto, intensidad emocional, que muchas veces, pues, se sienta abrumada y hace lo que mejor sabe en esa situación exacto. para intentar lidiar con eso. Exactamente, exactamente. Y aquí es donde viene, pues, todo el tema de la autolesión o de la conducta impulsiva, que te permite como filtrar un poco toda esta intensidad. Claro, lo bueno es que hay tratamientos y hay cosas que efectivamente funcionan. ¿Vamos a eliminar completamente el TLP de raíz como se elimina el virus de un resfriado? No, la vulnerabilidad siempre va a estar. Por eso, un trastorno es crónico, pero eso no significa que siempre estés en crisis, porque te morirías al minuto 2, así. Y eso está bien. Regulación emocional, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, aprender a detectar cuáles son las situaciones que despiertan mi trauma, porque el TLP está asociado a este trauma de, de malos tratos por parte de gente que no debería haberte maltratado porque era la gente que cuidaba de ti o de que tú esperarías que hubiesen Debería sido haber espacios cuidado. seguros, ¿no? Pero hay Ujú. tratamiento y sí, a mí me ha ayudado mucho saber, vale, esas son las situaciones que potencialmente me pueden provocar una crisis, entonces las evito o si no las puedo evitar, me preparo mucho. Tipo, vale, si sientes esto, al primer síntoma que sientas eso, ya, patapum, vete, llama a una amiga, etcétera, etcétera. Así que tampoco es una sentencia de muerte. Y tiene asociadas pues cosas buenas, en el sentido que esta intensidad emocional bien llevada y bien controlada para que no llegue al punto patológico, pues hace que puedas vivir muy intensamente. También como sufrimos tanto, y una de las formas más típicas humanamente hablando de expresar el sufrimiento es el arte, si controlas el sufrimiento, lo puedes expresar a través del arte. También como hemos sufrido mucho, no queremos que le pase lo mismo a las otras personas. También un modo que tenemos es como de ser muy leal y ayudar mucho. Y eso, bueno, pues es intentar, sin negar la mierda que es perdón por el lenguaje, perjudicial que es el trastorno, se puede aprender a llevar e incluso se puede diagnosticar hasta sacarle cosas buenas. Sí. Me gusta mucho la manera en que lo has explicado, ¿no? Sobre todo esa parte en cuanto a, vale, no se puede curar, que realmente es algo que pasa con la gran mayoría de problemas psicológicos, tanto si hablamos de problemas de ansiedad como problemas de adicción. El punto no es eliminar por completo, porque toda persona va a tener, puede tener recaídas, ¿no? Entre comillas, a lo largo de su vida y el superar un determinado problema psicológico no consiste en no volver a tener un episodio de esos patrones Exacto. de comportamiento, lo que sea, sino aprender a lidiar con ellos y desarrollar esos patrones de conducta para, bueno, o sacarles el mejor partido, pero especialmente para que no, o que le afecten lo menos pues en la vida, como tú mismo has dicho, ¿no? Aprendes a detectar diferentes situaciones que te hacen de trigger, ¿no? De desencadenante Ujú, de esas exacto. reacciones, a detectar de antemano ciertos patrones de pensamiento de, fíjate, cuidado que igual me estoy yendo un poquito por ahí y tal, y tú ya cambiar de dirección antes Exacto, de perder el control. exacto. Y eso es con los años, claro, yo llevo con este diagnóstico, pues, casi 10 años, he hecho un montón Ujú. de terapias, he pasado por un montón de hospitales, de psicólogos, de psiquiatras, he leído libros, he visto vídeos y ya me conozco mucho mejor. Entonces, ahora no es lo mismo que hace 5 años, pero aún así también es eso, yo sé que en determinadas situaciones, pues, no voy a poder controlar lo que haga. De 10 situaciones, controlaré 8 y Mm. 2 no. Y también creo que es muy importante para las personas que conviven con un trastorno mental, sea cual sea, que sepan y que sobre todo que la gente a su alrededor sepa
que no se puede esperar de alguien que tiene una enfermedad que no tenga síntomas de esta enfermedad en algún momento. Eso no justifica obviamente ninguna agresión o nada por el estilo, pero es eso. Y yo creo que bueno, que hablar abiertamente de las cosas es hablarlo así, ¿no? Porque como activista en temas de salud mental me encuentro mucho que los periodistas a veces siempre te dicen, no te piden la historia desde una perspectiva de la recuperación, la historia de superación, ¿no? Y es como, vale, pero es que no, eso no es lo importante del trastorno. Lo importante de los trastornos es el sufrimiento y la lucha constante. Si tú solo quieres ver la persona cuando ya no está en la depresión, por ejemplo, vamos, no negar el sufrimiento. Y si no lo negamos es más fácil también no llegar a un punto límite, porque algo que pasa mucho en el TLP, por ejemplo, son las crisis suicidas. O según lo que los últimos datos que yo he leído, Mm. corrígeme si me equivoco, hasta un 70%, un 70% de las personas que tienen diagnóstico de TLP se han intentado suicidar alguna vez y hasta un 10% mueren por suicidio. Claro, esto es una burrada en comparación con la población general. Y es un trastorno además muy estigmatizado porque, bueno, es... Ahora que comentas esto, Pirroch, una de las cosas que me viene a la cabeza, ¿no? En cuanto a mitos más populares, ¿no? Sobre el TLP u otras etiquetas, ¿no? Es que TLP, esta persona es peligrosa, es agresiva, es peligrosa para otras personas y precisamente los datos que tú has nombrado nos muestran que normalmente, en general, ¿no? Las personas con la etiqueta de TLP suelen ser más peligrosas para sí mismas que para otras Exacto, personas, ¿no? Por esas exactamente, conductas autolíticas, el hacerse daño por el exactamente. estigma, por el aislamiento, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente, totalmente. Y además eso se puede generalizar a todos los trastornos mentales. En general, la Ujú, agresividad en trastorno mental y en no trastorno mental es más o menos la misma en los dos ujú. conjuntos de población. Y lo que sí cambia es que teniendo trastorno mental es más posible que sufres violencia que no que la ejerzas. ¿Por qué? A raíz del estigma. Si está loco, va a ser peligroso y me va a querer hacer daño. Por lo tanto, hago daño yo antes que me lo haga él. Y eso es algo que nos afecta un montón, sobre todo en entornos hospitalarios, porque, por ejemplo, en urgencias de un hospital público Ujú, cualquiera que tú vas, tú tienes los dos seguratas con el chaleco antibalas y con la porra y la pistola al lado, cuando tú pues estás como un paciente normal ahí y encima te lo han quitado todo, porque te quitan el bolso, te quitan la ropa, te lo quitan todo. Y es esa sensación constante como el lenguaje ambiental que te dice, esta ah, persona está loca, ¿no? Y es, o la negación de la agencia. También tengamos muy claro que un trastorno mental es una parte de la persona, una característica de la persona, pero no es toda la persona. ajá, Igual que una persona que tenga una úlcera de estómago, la úlcera no ujú, es toda su persona. O una persona ujú, que tenga epilepsia, la epilepsia no es toda su persona. Entonces, lo que pasa mucho también en trastornos mentales es que que te apuntabas antes con lo del gaslighting, sí, cualquier cosa que una persona con trastorno mental haga o diga, es muy fácil que se niegue y se tache como un síntoma de ese trastorno mental. Entonces, eso es una violencia brutal contra la agencia de la persona. Es decir, si la persona pues, se enfada porque has llegado tarde, tenga o no tenga TLP, es racional enfadarse porque alguien llegue tarde. Es muy típico ujú, que una persona con TLP, si se enfada porque has llegado tarde, te digan es que ya estás, es que te estás enfadando por nada, es que siempre estás igual, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pasen como síntomas, cosas que no son síntomas, y así se vaya atacando y disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo la capacidad, la agencia propia de la persona, hasta el punto que eso es lo que busca el gaslighting, que la propia persona dude de sí misma. Y se busca invalidar a la persona. claro, ahí estás hablando del estigma, ¿no? General de la sociedad, de cómo otras personas acaban haciéndote ese gaslighting de: "No, tú estás loca, entonces deja de estar loca, deja de no exageres, es que te lo tomas todo como si fuera". Ujú. Pero también te has encontrado ese tipo de reacciones a nivel institucional, a nivel de Tanto. personas que Que se no suponía deberían. que tenían que tratarte o ayudarte o acompañarte. Claro, claro. Y de hecho, este es el motivo por el cual, pues, me puse en contacto contigo después de seguir tu trabajo durante mucho tiempo por Twitter. Pues sí, claro, es eso. A mí lo que más daño me ha hecho es ver que los mismos comentarios, el mismo estigma, la misma violencia que puedo esperar de alguien que no conozca el tema, me la haya encontrado
en hospitales por parte de personas que no tienen excusa porque se han formado para esto. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me ha hecho más daño porque tú, bueno, pues tú intentas acabar con tu vida, vas a un hospital, de este hospital te mandan a un tratamiento, además es un hospital especializado en el trastorno límite de la personalidad, donde, bueno, tienen otros programas, pero tienen uno que es de trastorno límite, es muy conocido, es un hospital dentro de la red pública de salud de Cataluña, reciben dinero El del Estado. departamento, etcétera, etcétera. Y claro, me encuentro que mm, no, que es una lotería y que no tengo garantías de ningún tipo de que este espacio va a ser efectivamente seguro para todos los pacientes que acaban allí, la gran mayoría de ellos después de crisis suicidas. Que no sé si quieres que cuente un poco lo que me pasó o Claro, por supuesto, sí. ¿De qué manera te sentiste tú insegura, no? En esos lugares. vale, pues de varias maneras, porque la historia ha sido bastante larga. Em, yo estuve un mes y medio ingresada en una unidad de crisis en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en un plan de hospitalización parcial, que eso estuvo muy bien. Hay que agradecer también cosas que están muy bien, ahí estuve muy bien. Y encima me dejaron estar en el plan de hospitalización parcial para que pudiera dormir con mi perro por las noches, que a mí me ayuda mucho eso. Y eso estuvo realmente muy bien. Pues después de ese mes y medio me derivaron al hospital este que digo, que se especializa en TLP, en el programa especialista de TLP. Vale, pues paso el tiempo de espera, tal y cual. Llega el primer día, yo llego ahí con la psiquiatra que iba a ser mi psiquiatra de referencia durante todo el tratamiento, que tenía que durar entre 4 y 5 meses yendo cada día al hospital de día. Me cuenta un poco cómo va todo normal, y me pregunta que si tengo alguna duda o alguna petición específica. Y le digo pues que sí, que en lo que es, porque había sesiones grupales y sesiones individuales, que las sesiones Ujú. individuales, por favor, que fueran íntegramente en catalán, el catalán es mi lengua materna, Sí. tanto yo poder hablarlo, porque yo sufro en catalán, yo en mi TLP me lo explico en catalán, como Ah, que me hablen en catalán a mí también, porque me hace sentir en casa. Además, he sufrido un montón de bullying toda mi vida como persona catalano parlante, y lo ujú. sufro cada día, cada día, cada día, cada día. Desde, pues eso, palita de mierda, habla en español, en cristiano coño, ¿qué te pasa en la boca? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues encima la investigación científica hecha en todo el mundo donde hay casos similares de sociedades plurilingües, pues demuestra que tratar al paciente en su lengua materna mejora la adherencia y los resultados del tratamiento, igual que lo hace tratar a una persona con sus pronombres correctos o con su nombre correcto. Bueno, pues yo Ujú. pido que por favor lo individual sea en catalán, lo grupal obviamente será bilingüe porque habrá gente que sufra en castellano y gente que sufra en catalán, pero lo individual sí. Y encima esto ha protegido por ley porque lo reconoce el Colegio de Porque es un Enfermeras, servicio público. el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Médicos, la Ley General de Sanidad a nivel estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues primero me dicen que sí, voy al día siguiente a la visita donde yo tenía que hacer entrega del material que usaba para autolesionarme, porque bueno, el TLP, las autolesiones están, momento Mm. muy simbólico, y la persona que tuvo que atenderme empieza a hablarme en castellano. Claro, esto a mí me pone muy en alerta por todo el bullying que yo llevo con esto. Claro, estamos hablando de que obligaron también a mi familia a cambiarse el apellido para que fuera según la grafía castellana, luego nos lo tuvimos que cambiar otra vez. Hay como un peso traumático allí. Me sorprendió porque lo había pedido ya a priori que no fuera así. Además, en situaciones muy chungas ya me había pasado que me habían obligado a cambiar de lengua en intentos de suicidio, por ejemplo. Todas las pruebas diagnósticas también las he tenido que hacer en castellano, cuando yo no sufro en castellano. Claro, es como, solo tienes derecho a sufrir TLP si dejas de ser quien eres y lo haces en la lengua de mayoritaria, ¿no? Bueno, me quedo ahí como muy pillada y pido que por favor sea en catalán y me dicen que es que yo no me siento, el enfermero en cuestión me dice que, que él no se sentía cómodo hablando en catalán. Eso no, a ver, si estuviéramos en un bar, yo no obligaría nunca a nadie a cambiar de lengua, pero
Tú aquí estás en calidad de profesional, yo estoy aquí en condición de paciente. Es un servicio público, lo dice la ley, que Es un tienes la opción. servicio público, el propio colegio y el código deontológico de tu profesión lo recoge así. Si tú no puedes, pues que venga otra persona, pero por favor, por mi propia seguridad, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, empezó como una discusión así bastante calmada y conseguí que entrara en razón, lo hicimos en catalán, un poco a trancas y a barrancas, pero bueno, salí como bien de esa consulta porque podía haber, podría haber habido un conflicto, pero lo manejamos bien. Bueno, pues al día siguiente tengo visita con la psiquiatra. Lo primero que me pregunta la psiquiatra es, oye, ¿tú tienes problemas con la autoridad? Y yo no sabía de dónde bajaba eso. ¿Y qué le dije? De Dije, repente te de haces repente, de la nada, ¿tú tienes problemas con la autoridad? Y le dije, no, yo tengo problemas con el abuso de autoridad. Por ejemplo, si un policía mm, le pide, yo qué sé, le pega a alguien en la cabeza con la porra, eso es un abuso de autoridad porque por la ley no lo puede hacer, ¿no? O ujú. si, o si un profesor mm, se dedica a tocar sexualmente a sus alumnos diciendo que eso es un método pedagógico. Bueno, pues no, eso es un abuso de autoridad. O si un médico dice que las vacunas no sirven, pues no, eso es un abuso de autoridad. Pero la autoridad en sí, ningún problema. Me dice, es que ayer, por tu culpa, no se pudo llevar a cabo la visita con enfermería porque obligaste al enfermero a hablar catalán. Y tú no puedes hacer eso. Y dije, según la ley sí puedo. Y además fue bien la conversación con el enfermero y el propio enfermero me dijo que me entendía y que tal. Y entonces me dijo que tenía que poner en pausa mi tratamiento, que no podía seguir tratándome a raíz de esto. Claro, me quedé así. Dije, a ver, llevo meses esperando ese tratamiento. ¿Cómo que vas a poner en pausa mi tratamiento por algo que encima la ley me reconoce que puedo hacer y que ya te pedí a priori? Bueno, pues me dice que no puedo ir con exigencias y ahí viene el estigma. Me dice, aquí viene gente muy cerrada de mente, hay gente que no quiere dejar de consumir tóxicos durante la terapia, hay gente que no quiere dejar de autolesionarse durante la terapia, hasta que, y tú, pues tienes ese temita con la lengua, hasta que no llegues al punto de salir de ese temita con la lengua, pues quizá no estás en situación de seguir el tratamiento. Pero en cualquier caso también me dijo que no lo podía decidir ella, que ella era una mandada, nada, nada, no tengo ninguna responsabilidad y que le tenía que hablar con el equipo de, de TLP de ese hospital. Vale. Se reúne con el equipo y a la semana me llama por teléfono y me dice que todo el equipo ha dicho que o acepto el tratamiento según las condiciones que ellos digan o me quedo sin. Es decir, que acepto que me hablen en castellano con toda la carga traumática que eso implica y contrariamente a lo que dice la ley y el código deontológico y la investigación científica, o que me quedo sin, porque eso, bueno, porque el profesional tiene que hablarme según él crea que yo voy a recibir el mensaje mejor, que no se pueden ver como coercionados por mis exigencias legales, pero no pasa nada. Y vamos, eso, Siempre te has que señalado el código deontológico y la ley, también claro. negó que existiera una ley, porque yo eso se lo dije, os estáis saltando la ley, no nos estamos saltando nada, pero es que esta ley existe, no me la he inventado yo, no nos estamos saltando nada. Le dije que eso era un chantaje que era ilegal, que no lo podía hacer. Tengo derecho tanto a recibir atención sanitaria y estaba ahí derivada por el sistema público de la salud y tengo derecho a recibirla en mi lengua. Encima yo solo pedía mi atención individual en mi lengua. La grupal tiene que ser bilingüe porque el mismo derecho que tiene una persona castellano parlante lo tiene que tener una persona catalano hablante y lo que no puede ser es que una persona que hable castellano pida, por favor, ¿me puedes hablar en castellano? Lo tenga súper garantizado y una persona catalana no. Pues bueno, me dijo que no, que no, y 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 que bueno, que si yo pues no estoy en ese punto y quiero renunciar al tratamiento, ¿qué tal? Y dije, yo no renuncio a nada, yo necesito ese tratamiento, sois vosotros los que me lo estáis negando. Quedamos que bueno, que pasara al cabo más tarde, al cabo de una semana, por el hospital para acabar de hablarlo. También ahí ella dijo como, háblalo con la gente de tu entorno, en el sentido de te van a hacer entrar en razón. Obviamente mi entorno pues me dijo que eso era una barbaridad y me dio pues, todo el apoyo posible, ¿no? Bueno, Ya, pues me presento con mi pareja
Al cabo de unos días, a su despacho, bueno, pues, y fuimos con papers y bibliografía científica que demostraba que el tratamiento en la lengua materna del paciente, pues, mejora el tratamiento, etcétera, etcétera. También, bueno, pues, con la ley impresa, tal y cual, y nos pusimos prácticas. Bueno, en este hospital, en este centro, no me puedo tratar, es obvio. El equipo, en esa reunión que tuvisteis, ¿dónde me deriváis? Porque estáis obligados por ley a derivar al paciente, a no dejarlo sin tratamiento. Y me dice que no se han planteado nada, que si tengo alguna sugerencia dónde ir, pues que ya lo comunique, ponga una queja. Pongo una queja al hospital. En la queja pongo discriminación por razón lingüística, que eso también está recogido en la ley catalana en contra de la discriminación y los malos tratos, por negligencia médica al no derivarme a ningún sitio y por vincular a síntomas, es decir, por hacer pasar lo que es el ejercicio de un derecho a un síntoma médico y por Empezar a gaslighting. etiquetarte y hacerte gaslighting de estás loca, eres una narcisista, tal. Exacto. Pongo la queja al hospital. Adjunto la ley que había citado y subrayo en amarillo los artículos que demuestran que yo en mi petición tenía razón, que no estaba pidiendo ningún trato especial ni nada. Yo no fui ahí diciendo, quiero venir al hospital a las 6 de la tarde porque por la mañana quiero dormir. No, no. Me contesta el hospital negándolo todo. No ha habido discriminación de ningún tipo porque tú podías hablar en catalán. Y son ya, pero es que yo no estaba pidiendo esto. Estaba pidiendo que por favor me hablara en catalán a mí también, en la individual, para no triggerearme, no provocarme Sí. posibles crisis y para garantizar la igualdad entre distintos pacientes. Y que no había habido tampoco ni negligencia médica por no derivarme a ningún lado, ni nada. Todo era falso, todo era falso. Bueno, pues claro, me enfadé. Me enfadé, les contesté y les dije que, bueno, que me dijeran por escrito porque su criterio como hospital era distinto al del colegio de enfermeros, colegio de enfermería, colegio de medicina, Estatuto Autonómico de Cataluña, Ley General de Sanidad, Ley de Política Lingüística y conocimiento científico que se ha hecho en relación al tema. Bueno, pues no me contestaron y entonces yo me puse en contacto con una ONG que trata casos de discriminación aquí en Cataluña y como yo tenía las conversaciones grabadas, esa ONG escribió al hospital, les mandó las conversaciones demostrando que yo tenía razón en lo que decía y les amenazó de iniciar acciones legales. Entonces, pues me llamó el director del hospital, que es como una cadena de hospitales, hay diversos. Me llamó el director y fuimos a una reunión con él. Me presenté allí con abogadas de la asociación esa que te dije, de la ONG que lucha contra casos de discriminación. Bueno, lo primero que hizo el director fue decir que había sido todo un malentendido. Y fue, no, no ha sido un malentendido. Un malentendido si te digo de quedar a las 4 y quedamos a las 5. Pero 3 conversaciones citando la ley y donde tú te mantienes en tus 13 y que encima están grabadas, no es un malentendido. Una cosa buena que sí hizo el director, y eso se lo tengo que agradecer, fue reconocerme que tenía razón, que efectivamente yo tenía derecho, como lo tiene una persona castellano hablante, a vivir y tratarse su enfermedad en su lengua, porque no estamos hablando de Soahili, estamos hablando de catalán en Cataluña, Ajá. y me derivaba a otro hospital de la misma cadena de hospitales, ¿no? Y también se comprometía a hacer como formaciones sobre derechos lingüísticos y discriminación por razón de lengua o nacionalidad, tal y cual. Parece que todo bien, ¿no? Llego el primer día de tratamiento al otro hospital. El mismo director me lleva al despacho con la coordinadora del programa de tratamiento de TLP de ese hospital. Y me echan la bronca. Me echan la bronca por haber grabado las conversaciones que demostraban el abuso de poder. Que eso, pues que no puedo ir haciéndolo porque tenemos que crear un clima de confianza y tal. Y que claro, ir grabando conversaciones, yo no grabo conversaciones por la vida, las grabo cuando están vulnerando mis derechos. Y yo porque soy activista y vengo y sé lo que hago, pero la gran mayoría de personas no saben eso. Y le dije que, por el amor de Dios, que yo soy la víctima, que yo necesito un tratamiento, que yo vengo de intentar matarme, hablando en plata, y tú te deberías estar preocupado de los abusos que se dan en tu hospital. Y ¿Intentaron añade, diagnosticarte también de esquizofrenia paranoide con lo de eso las no, grabaciones o qué? eso no Mm, llegaron, no, eso no llegaron. Y que si tengo algún problema que lo hable. Pero si estamos aquí precisamente porque he hablado, yo, y es lo primero que hice,
Bueno, empiezo el tratamiento tal y cual. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro lo que te decía antes en las grupales, pues que comentarios que científicamente no se aguantan por ningún lado, básicamente. Ataques a personas que han sufrido violencia de género, decirle a una persona que se intentó quitar la vida por culpa del trabajo que volviera a trabajar de lo mismo porque trabajar es salud, cosas de estas. Bueno, pues lo fuerte es que mientras yo me estaba tratando en este hospital nuevo, yo puse una denuncia por vía administrativa al hospital antiguo Mm. y el Departamento de Salud hizo las investigaciones y me dio la razón a mí, sancionó al hospital. Sancionó al hospital por una infracción grave de la Ley General de Sanidad. Qué Ya bien. estaba Mm. sancionado, ¿vale? Mm. Nadie me pidió perdón, pero bueno, estaban ya sancionados. Pues el hospital, la psiquiatra que tenía en el nuevo hospital, intentó diagnosticarme trastorno narcisista de la personalidad, porque según su criterio, yo quería tratos de favor, me creía mejor que el resto de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me Sacadísimo de la dijeron, manga, ¿eh? Qué sacadísimo de la conveniente. manga, sacadísimo de la manga. Paralelamente a ese intento de diagnosticarme un trastorno narcisista que no salía, no había ningún indicio en ninguna de las pruebas que yo he pasado por el sistema público de salud, todas validadas científicamente, tal, no salía por ningún lado. Y ella R que R, porque en un test psicoanalítico que pasan en ese hospital, pues salía que tenía rasgos de. Tampoco nadie me En dijo un que test esto, psicoanalítico, ¿no? Con la validez que tiene esto, bueno, con la para validez personas que que me tiene sigan con frecuencia, sabéis que el psicoanálisis el, es una pseudoterapia, han tenido más de 100 años para demostrar si lo que hacen tiene algún tipo de efectividad y no se ha demostrado y ninguna de las pues, bueno, ideas del psicoanálisis ha demostrado que aporte nada, nada. pues eso mismo. Paralelamente, entonces tuve que luchar dos cosas a la vez. Por un Ujú. lado, la denuncia del otro hospital, porque el otro hospital sabe que es muy grave dejarme sin tratamiento. Y el departamento de salud les dijo, está probado que esa chica no hubiese tenido tratamiento si no hubiese denunciado. Solo reaccionasteis cuando os visteis amenazados. Pum. Pues el hospital, el primero, se inventó que me habían ofrecido tratamiento psicológico durante el impasse entre un hospital y el otro y que me había estado tratando psicológicamente por teléfono. Es mentira. El hospital mentía. Yo eso lo descubrí porque tengo acceso a toda la documentación del proceso, mientras me estaba tratando en un hospital de la misma empresa, porque es el único sitio donde puedo ir porque cobro 700 euros y no puedo pagarme nada privado, y me intentaban diagnosticar narcisismo. ¿Cuándo? Que si las pruebas hubieran dicho que sí, yo soy la primera que paso por el aro, igual que pasé con el TLP, pero es que las pruebas es que no salía nada, ni indicios, nada, 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 nada. Entonces, bueno, me fui a la biblioteca con el DSM, hablé con otros psicólogos y psiquiatras que me habían visto los últimos, bueno, el tiempo reciente, los últimos 2 años, Sí. nadie lo veía, ningún ojo clínico lo veía, no salían las pruebas validadas, solo salían indicios en ese test psicoanalítico que solo pasan en ese hospital y no en el hospital público, porque todos sabemos por qué. Pues la psiquiatra, yo se lo dije a la psiquiatra, eso no me lo puedes diagnosticar porque no hay indicios científicos para hacerlo. Y me dijo, esto es criterio clínico y eso lo voy a decidir yo si lo hago o no. Tal cual, Boom. tal cual. Le dije, bueno, claro, tú puedes diagnosticarme también de una úlcera de estómago, pero Porque te apetece. la tengo, Mm. no. Bueno, la cosa seguía así, seguía así, seguía así, seguía así. Y al final conseguí que no lo pusiera en mi informe de alta, pero en mi historial clínico lo pone, que yo he estado diagnosticada de trastorno narcisista de la personalidad, sin que haya pruebas de ningún tipo que lo sostengan. Un Además, instrumento que no tiene ninguna validez científica detrás. de nada. Además, que no te informan tampoco del tipo de terapia que hacen, porque a nivel individual hace la terapia basada en la transferencia. Que esto Mm. se lo inventó el señor Otto Kernberg. El señor Otto Kernberg, que ha tenido también otras polémicas con otros colegas suyos del mismo rollo psicoanalítico, que básicamente ve narcisismo por todos lados y que cuanto peor trates al paciente, mejor. Pues no.
Bueno, Peor pues en el sentido de confrontar al de paciente confrontar al non-stop. paciente, sí, 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 y es como, a ver, los derechos humanos son los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud es la Organización Mundial de la Salud y las leyes son las leyes. Aunque baje la Virgen María y te diga que si tú pones al paciente entre las cuerdas, el paciente no sé qué, esto es un atentado contra los derechos humanos y es sancionable y no podéis estar ejerciendo porque algún día se os va a matar a alguien. Bueno, llega el día que me tienen que dar el alta. Porque había acabado la primera fase de tratamiento. Todos mis compañeros de grupo pasan a la siguiente fase de tratamiento, que van a un centro que también depende de la misma cadena de empresas que está integrada dentro del Servicio Público de Salud, pues todos los derivan allí, que es un servicio de rehabilitación, donde te orientan un poco en lo que tú quieres estudiar, en lo que tú quieras trabajar o cómo te reanudas tu vida normal. Y a mí me dicen que Ujú, yo no voy. Claro, lo primero que yo pensé es, eso es un castigo. Eso es un castigo porque puse entre las cuerdas al primer hospital, os han sancionado, hasta el punto que os habéis tenido que inventar un tratamiento que no me ofrecisteis y que obviamente no hubo, porque sabéis que os puede caer el pelo por haberme dejado sin tratamiento. Aquí os estoy diciendo que no podéis diagnosticar algo solo porque a vosotros os cuadre con cualquier historia que tengáis en la cabeza, que tiene que haber unas pruebas científicas detrás y las pruebas científicas no apuntaban en esa dirección, pues no queréis problemas. Claro, yo no, eso no lo pudo demostrar, yo no lo sabía, era mi ujú, tesis. Bueno, pregunté que por qué no me derivaban a la siguiente fase de tratamiento y primero me dijeron que era por un tema de zona, que por el barrio en que yo vivía en Barcelona, pues no podía ir, pero ujú. personas que viven en otras ciudades que no son Barcelona estaban yendo a ese servicio y consulté y efectivamente ese servicio no va por criterio de domicilio. Y O sea, entonces me se lo estaban dijeron inventando para discriminarte. Entonces me dijeron que era por criterio clínico y que ellos solo mandan un 20%, bueno, eso me lo dijo la psiquiatra en concreto, que ella solo manda un Ujú. 20% de pacientes a ese tratamiento y que no me creyera tampoco tan especial por no ir. Vale, vale. Pues sé que me entero de que todo el mundo va ahí, que lo normal es que la gente vaya y que si no me habían derivado allí había sido por presiones, vamos a llamarlo así, del director de los centros que, bueno, que, vamos, que no quería que yo siguiera dando problemas allí. Vamos, discriminación, primero, estigma por hacer pasar el ejercicio en derecho como un síntoma clínico que no está. Negarlo todo, que también Mentir negar sobre todo, ello después. que es Sí. gaslighting, como esa mujer no está diciendo la verdad, aunque habían pruebas. Mentir sobre ello después. Después yo también le pedí al director que me mantuviera informada de las acciones que iba a llevar a cabo respecto a la persona y al equipo que me discriminó en primer lugar. No me dice nada. Intentan diagnosticarme algo que no solo es que no lo tenga, es que no hay ni indicios de que lo tenga, porque en los test psicométricos que me han pasado en todos, doy rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, rasgos de trastorno paranoide y de TLP, obviamente, porque es el que tengo, pero el narcisista no sale por ningún lado. Y Narcisista es después la de etiqueta de ponerle a quien te cae mal en Twitter, básicamente. Y después no me derivan a la siguiente fase del tratamiento por criterios empresariales y no clínicos. Y ya la gota que colma el vaso es que cuando me dan el informe de alta, hay un apartado donde se describe la enfermedad actual que la paciente presenta. Pues Ujú. bueno, hay un texto que está muy bien y es muy razonable, donde bueno, pues eso, ¿no? Autolesiones, bla, 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 crisis suicidas, no sé qué, no sé cuántos. Y la última frase, dentro de enfermedad actual, es un pide que le hablen en catalán. ¿Es eso una enfermedad? Claro, y es como, ¿no sabéis a Pide que dónde sigáis venís? la ley, pide que sigáis el código deontológico. Pide que, Guau, apli- peligrosísima. pide que apliquéis el DSM y el método científico para diagnosticar algo. Y esta es la historia que he tenido bueno, con la que he convivido los últimos meses, que me está jodiendo la vida porque ahora si tengo una crisis no quiero ir a un hospital. Yo nunca había dudado tanto de ir a un hospital como ahora, porque me da pánico y me da terror que pase eso. Y encima ese hospital, no te lo pierdas, tiene el distintivo de hospital antiestigma o de hospital libre de estigma.
Y se van, pues eso, a todas las galas y a todas las cosas de salud mental a tope, forever, contra el estigma, bla, 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 mientras en paralelo pasa esto, no lo fiscaliza ni Dios y encima mienten, porque se han inventado un tratamiento. Es que esto es muy fuerte. Y quería Lamento muchísimo que explicarlo tuvieras que pasar por eso. porque es que es todo, es como te sientes atrapada, ¿no? Denuncias algo y obviamente una persona sin TLP o sin trastorno mental no hubiese pasado por todo esto. Porque es muy fácil en personas como nosotros que cualquier cosa que digas se pueda reinterpretar como un síntoma En tu clínico. contra. Ujú. Ajá. Y perdón la chapa, pero eso es lo que me pasó. Te agradezco muchísimo que hayas, bueno, te hayas abierto a compartirlo, además en castellano, ¿vale? Uh, Entiendo el esfuerzo extra que haces tú Gracias con por eso, que yo. reconocerlo porque también para que quede claro que no tengo ningún problema con el castellano. De hecho, lo que yo quiero es igualdad. De Ujú. entrada, Los es servicios decir, públicos. si una persona en su tratamiento y en su dolor y llega allí en un momento súper vulnerable, le hace sentir mejor que se le hable en castellano, eso lo tiene garantizado al instante. Si hubiese sido al revés, que yo hubiese pedido que me hablaran en castellano y el médico, enfermero, lo que sea, se hubiese quedado en su estrés de no, no, en catalán, porque tal, no hubiese pasado lo que me ha pasado a mí. Le hubieran dicho, el paciente es lo primero, y tiene derecho a elegir la lengua en la que vivir su terapia, porque aquí estamos hablando de esto, del dolor de una persona que es tan grande que ha querido quitarse la vida. Entonces empezó, la catalanofobia es el catalizador o el canal Mm. de un montón de abusos que tienen que ver con el estigma en salud mental. Hacer Ajá, pasarlo ajá. por un problema, un síntoma psicológico, hacerlo pasar por un narcisismo, etcétera, etcétera. Y hasta el Claro, punto de luego dejar a empiezas a ver que alguien sin estás poniendo tratamiento. resistencia. Ujú, Y es muy, mm. muy fuerte, porque aparte es esto, es que es un hospital que no solo está en la red pública, es que está especializado en TLP y es que tiene el distintivo hospital antiestigma. Con dinero público estamos financiando esto. Y si yo lo he denunciado ahora, ¿cuánta gente ha pasado por esto? Claro, por supuesto, no queremos generalizar y hay personas maravillosas, profesionales maravillosos en el sistema público, pero también tenemos una crisis profesional, ¿no? En el sistema de salud mental público por la mala formación por la que pasan muchísimos profesionales, que todavía se tolere que profesionales que tienen que acompañar a personas con problemas graves sigan guiándose por enfoques pseudoterapéuticos que en el año en el año en el que Ujú. estamos, ¿cómo se puede permitir que alguien justifique una etiqueta diagnóstica con un test psicoanalítico, ¿vale? Claro, Mírame este dibujo y qué te viene a la cabeza. claro, claro, claro. Es que es una. Y claro, luego te vienen con un bueno, es que es psicodinámico, los tratamientos psicodinámicos sí que tal, pero yo me sentía súper frustrada en terapia con esa persona, con la psiquiatra que tenía, porque dijera lo que dijera, siempre se podía interpretar de modo no falsable, que este es el asunto. Es que si no es falsable, es que ya está, se acaba la partida aquí. ¿Y Sí. cómo que era? O narcisismo o contratransferencia. Es decir, que si yo le decía, oye, es que esto no lo puedes diagnosticar porque el DSM mira los criterios, es que no los cumplo. Tengo que cumplir 5 de 9, es que como mucho cumplo 2. ¿Ves? Es que te quieres poner encima de mí, ¿qué te crees? ¿Que sabes más que yo? Bla, 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 bla. Narcisista. Si no decía nada y lo aceptaba todo, ¿qué? Entonces era como, vale, ese narcisismo que lo estamos curando porque ya no sé qué. Y era que le dijera lo que le dijera, tenía una explicación según su teoría de la transferencia, la contratransferencia y el narcisismo y su madre en ropa interior. Es como, a ver un momento. Y encima que no te dicen lo que te están haciendo, no te dicen. El tratamiento este es la teoría de Otto Kemper, este test aquí se llama, es tipo, se lo inventó Otto Kemper, que hacen firmar un contrato, el contrato Ujú. terapéutico, que eso sí que es verdad que Ajá. puedes discutirlo con la profesional y está abierto a cambios. Pero ese contrato es una basura. Y también se lo inventó Otto Kemper. Una basura porque no puedes, no puedes mentir en terapia, no puedes ocultar información en terapia. Prácticamente es un contrato de no suicidio y de no autolesión. Es como, a ver un momento, estoy aquí por suicidio y autolesión, algún síntoma voy a tener. No te dice lo que estás firmando.
Y Claro, es lo ponen ahí como si fuese una conducta viciosa, tipo, prometes no consumir sustancias y lo ponen al mismo nivel de, prometes no suicidarte, que yo he venido aquí para que me ayudéis a no tener esas conductas. O sea, y ¿qué es esto? y claro, es la fiscalización, ¿dónde está? Y no que yo sepa, no ha habido nunca ningún suicidio asociado a ese tipo de prácticas en ese hospital o en otro hospital. No lo sé y me alegro que no haya sido así y ojalá no sea nunca así. Pero yo me he autolesionado muchas veces por tener que lidiar con esto, por ver que, que, cuan- que me estaban haciendo el mismo bullying que me hacían en el cole y que me hacía mi familia. Este ninguneo. Y esto no quiero que acabe fatal. Y yo tengo el gran privilegio que pues no me importa dar la cara y he querido dar la cara por eso. Y hablar sobre todo de psicoanálisis, no. Disfrazado de lo que quieras, pero psicoanálisis no. Y narcisismo, con pinzas. Y ahora te cedo toda la palabra porque yo he estado aquí monopolizando el discurso. No, tranquila, sí, sí, estamos entrevistando a ti, Ros, estamos aquí para escucharte y para escuchar lo que quieras compartir. De nuevo te agradezco mil, ¿vale? Mil que, bueno, que accedieras, ¿no? Que quisieras hacer divulgación, ¿no? Sobre estos temas. Además, es que me da una rabia cuando me cuentan casos de estos, ¿no? En que profesionales, ¿no? Entre comillas, van reforzando esa mentalidad de sumisión, de sométete Claro, a todo lo que te digamos, que claro, me lo he encontrado en todo tipo de psicoterapias, en constelaciones familiares, en terapia claro, Gestalt, en psicoanálisis, en todo. Y también en cuanto es uno de los problemas que tenemos a nivel de sociedad, ¿no? Ese que se entrena la gente, bueno, tú ponte a hacer mindfulness, medita un poco y apáñate, ¿no? Como el ejemplo que claro, ponías de otra persona que había sufrido, ¿vale? Maltrato en el trabajo y decía, pues no, pues vuelve ahí a trabajar y ya está, y apáñate y empieza a ver las cosas de otra manera, con total, más total, alegría, ¿no? Y total. como, hostia, es que además negarle tratamiento psicológico a una persona que tiene riesgo de autolesión Es una incluso de burrada, quitarse la vida, es una es que eso es burrada. un maltrato institucional, eso es prácticamente asesinato. Es que es una burrada, es que es una burrada, es que es una burrada. Y por eso yo lo sobreviví, porque tengo esa red de activismo donde yo ya, ya había tratado con gente que había pasado por situaciones similares, no, algunas en salud mental, algunas no. Y yo sabía que podía grabar la conversación y que era legal. Yo sé qué es el gaslighting, porque pues, he leído sobre estas cosas. Pero si tú no lo sabes, claro, es que mis compañeras que también eran pacientes como yo, cuando yo les explicaba lo que hacemos en grupo y lo que hacemos individual no es lo mismo, lo que hacemos en grupo es CBT, está demostrado que funciona, bla, 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 pero lo que hacemos en individual está basado en la psicoanálisis y no está demostrado que funcione más que otra cosa, ellas no lo sabían porque no te lo había contado nadie. Entonces juegan mucho con eso, ¿no? Juegan a que, como efectivamente toda la gente que trabaja allí es psicóloga o es médico, tienen los títulos. Efectivamente sí, no hay fraude en este sentido. Por eso es aún más grave, porque tú tienes que saber que como médico o como psicólogo te debes a dos cosas. A la verdad científica, de lo que está establecido hasta ahora, y si cambia, pues a lo que cambie, y al código deontológico. Si el paciente te cae mal, pues te cae mal y te jodes y bailas y tienes que tener suficiente entereza para manejarlo. No puede ser que como tengas el título de psicología puedas hacer este abuso de autoridad que decíamos antes, donde intentes dar gato por liebre, intentes diagnosticar algo solo porque tú tienes el acceso a poner el tal. Eso es lo que a mí me, 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 me terroriza, pero a unos niveles brutales. Además que era, bueno, eso era una barbaridad. Es decir, chicas de mi grupo que habían tenido intentos de suicidio durante la terapia y que cuando les daban el alta en el hospital donde hubiesen estado ingresadas, pues se les amenazaba es que si vuelves a intentarlo, quizá te quitamos del grupo, porque claro, has firmado un contrato terapéutico y esto no está bien. Ahí estamos. O decirle a una chica bueno, que ha estado en centros de menores toda su vida por problemas familiares varios, que es que era infantil y que tenía que dejar de ser infantil. O cuando comentábamos casos de violencia psiquiátrica que habíamos vivido en urgencias y tal y cual, en el trimestre del violento, que la persona que dinamizaba el grupo te dijera que, bueno,
que es que no todos son así, y eso es pensamiento único, y es un, bueno, vale, not all men, pero why so many men? Y Y precisamente que uno de los puntos de una terapia grupal es que las personas tengan un espacio para desahogarse, para ventilar las emociones y luego sí encontrar una maneras de lidiar excusa con ello. Y bárbara. ahí te estaban diciendo prácticamente, oye, cállate, cállate. Oye, cállate, hasta el punto que se plantearon quitarme de los grupos. Es que es muy fuerte. Y lo más divertido de todo es que ese hospital tiene este distintivo y mañana hay un acto aquí en Barcelona donde se agradece a los hospitales que tienen este compromiso antiestigma y ellos van a ir, y ellos van a estar ahí Hacer y el postureo. haciendo el postureo. Y yo tenía que ir y no puedo ir a raíz de que eso es, bueno, absolutamente arriesgado para mí. Y aquí paz y después gloria. Y si luego se mata a alguien, ¿qué va a ser? Ah, es que no se podía saber. No, sí que se podía saber. Sí que se podía saber. Y esa es, porque yo también lo conté en mi última cita. Cada jueves teníamos grupo terapéutico Sí. y era el espacio donde se podían hablar de conflictos. Pues en mi último Ujú. grupo terapéutico yo conté todo mi caso. El hospital del que venía, la denuncia que había puesto, todo. Y dije exactamente esto. Algún día se os va a matar a alguien porque estáis jugando con la vida de las personas y no sabéis lo que estáis haciendo. Yo entré en ese hospital fatal y he salido peor. Pues muchas gracias por compartir esto, Pete Roach, como ejemplo de el maltrato institucional, maltrato sistémico, contextual, ¿no? Que sufren muchísimas personas con diferentes tipos de problemas psicológicos, ¿no? Tanto en nuestro país como fuera, que los problemas psicológicos son también contextuales, son mayormente contextuales, sí, ciertas personas pueden tener una vulnerabilidad genética, bla, 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 pero al final es, oiga, el cómo percibamos que nuestro entorno nos está apoyando Ujú, durante un problema ujú. es que tiene un Clave, impacto brutal, brutal, claro. Yo lo que brutal. digo siempre es esto, si una persona llega al límite de no tener esperanza como para plantearse dejar de existir, el deber de las otras personas que están en una posición donde pueden tirar y sí pueden existir, es darles tanta evidencia como sea posible que actúe en contra de esa creencia que la vida no vale la pena. Si tú vas a un hospital donde en principio son profesionales de la salud mental, donde en principio son profesionales especialistas en este tipo de trastorno como es el TLP, donde la desesperanza está tan arraigada, y tú lo que les das es más evidencia de que la vida no vale la pena ser vivida, estás, como tú dices, colaborando en este engranaje de desesperanza y de que efectivamente eso pues no funciona. Y a mí lo que me decían mucho cuando denunciaba estas cosas, me decían, a ver, este no es un espacio de activismo. Esto, vete y lo denuncias en un espacio de activismo. Y eso, a ver un momento, el racismo es racismo, el sexismo es sexismo. ¿Y por qué hay activistas de eso? Porque está en todas las partes de la sociedad. ¿Qué pasa? Que solo hay racismo de 7 a 8 durante el ratito de asamblea con Amnistía Internacional. Y, y literalmente agradezco mucho que me hayas dejado este espacio y para mí es absolutamente fundamental tener ese apoyo también de gente profesionales como tú, porque hay eso, alianza entre ¿me entienden? Entre pacientes y profesionales, ¿no? Porque, claro, muchas veces también es como tú no sabes, ellos son los que saben. Como ellos son los que saben y tienen la carrera, pues seguro que todo tiene ese privilegio de la veracidad, por decirlo así. Mm. Y muchas veces por dejarme hablar he monopolizado yo todo el rato el discurso No, tranquila, sí, era para escucharte a ti, Pirroch, esto era para escucharte a ti. y es eso, hasta dónde Am, puede llegar el estigma a nivel de consecuencia, porque a veces pensamos que el estigma, pues es eso, ¿no? Es como decirle a alguien: "Puto loco subnormal", y no es eso, y no es eso. Los grandes daños del mundo no se hacen diciendo: "Voy a hacer daño, soy el malvado, muajajaja". Hitler no ganó las elecciones diciendo: "Voy a gasear judíos", y no toda la gente. No se pudieron matar millones de personas en campos de exterminio solo porque hay 4 malos, muy malos y muy psicópatas. Es todo. ¿Y cómo toleramos esto? Y que haya profesionales que me estén dando el espacio y y que me digan desde la ciencia esto no se sostiene, pues me salva la vida, la verdad. bueno, me Así que alegro muchas mucho de gracias. que nada, a ti, a ti. Antes de cerrar, alguna reflexión final, ¿no? Que se te quede en el tintero, que te gustaría.
compartir? Pues pues mira, la que digo siempre, que existir implica una responsabilidad moral, solo por el hecho de existir, y que la neutralidad no existe. Y que si se está en una situación donde hay un oprimido y un oprimido y un opresor, ¿tú eres neutral? O si intentas decir, la solución está en el medio, los dos son un poco culpables, estás siendo injusto y dándole ventajas al opresor. Y que es totalmente aberrante. Si tú sabes que está pasando algo que está mal, lo hagas porque cumplo órdenes, voy a perder mi trabajo, ya, tú quizás vas a perder tu trabajo, tu sueldo de 1.700 euros o 2.000 o 3.000, pero la persona esa quizá pues pierde la vida. Entonces, mi reflexión es que solo se es libre de verdad si se tiene un compromiso incondicional con la verdad y el bien. Y que si quien está actuando contra la verdad y el bien son los tuyos, pues tu deber es ser valiente para ir contra los tuyos, porque el mal no lo hacen los malvados, el mal se transmite a través de quienes creen que no lo están haciendo. Y esta sería mi reflexión final. Me ha encantado. La neutralidad no existe. Jugar a la equidistancia es básicamente posicionarse con el opresor y punto. Bueno, muchas Totalmente. gracias, Pete Roach, por compartir. Voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo el enlace a tu página web para otras personas que Vale, quieren ponerse en contacto vale. contigo o Sí, sí, también saber sí, más de eso. tu trabajo de divulgación. Te mando un fuerte abrazo Muchas y gracias. bueno, las personas que estéis viendo ahora el vídeo, si os habéis sentido identificados con alguna de las cosas que hemos hablado, por favor compartirlo en los comentarios porque puede ser muy beneficioso para otras personas que lo vean Exacto, después, ¿vale? exacto, totalmente, totalmente. Y si se quieren poner en contacto conmigo, también yo estoy súper abierta a ayudar a quien crea que puedo ayudar. Buena, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao. Adiós.